Les habla su amigo de siempre, Luis Manuel Belmonte Ordaz, en este su programa Alternativas. Aquí estaremos con la bendición de Dios dándoles alternativas de posibilidades a su planteamiento. Ya tenemos una llamada en el aire, vamos a atender esa llamada. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Agradecido de su programa. Le llamo por lo siguiente. Yo he escuchado ya desde hace algunos días, algún tiempo, su programa y me he identificado con algunos de los casos que están allí. Mi planteamiento es el siguiente. Yo tengo algunos problemas en mi familia, con mi pareja. En verdad reconozco, como usted dice, que soy una tacamajaca. Quiero de verdad salir de esta vida que tengo, que en verdad ha sido muy dura desde muy niña, desde muy joven. He pasado por momentos muy difíciles, a consecuencia quizás de mi carácter, de mi forma de ser. Y quizás en este momento es que donde más estoy viviendo esas consecuencias. Con mi pareja tengo muchos problemas porque en múltiples ocasiones me ha sido infiel, aunque lo hemos intentado muchas veces. Esta vez quizás lo estamos intentando nuevamente, pero siempre se sufre una recaída. Y sé que con esta situación he arrastrado a mis hijos y yo también voy por un momento que en verdad parece que hay momentos que siento que voy a enloquecer, que no encuentro salida a esta situación. He querido buscar ayuda, no sé cómo hacer, quiero encontrar salida a toda esta situación. Ok, mi amor, entiendo que tienes un poco de dificultad en tu relación de pareja y en tu relación de familia. Sí. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 40 años. Tienes 40 años. ¿Y tu esposo? 52. 52 años. ¿Cuántos hijos tiene, hija? Tengo 2 hijos y una sobrina que estoy criando, que es como mi hija. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 18, mi sobrinita tiene 17 y mi niño pequeño tiene 7. ¿Tienes 2 hijos hembra? Sí, 2 hembritas y un varón. Ok. La hembrita pequeña tiene 7. No, el varoncito tiene 7 y las 2 señoritas tiene una 18 y la otra 17. Pero una de las 2 no es hija tuya. No, es mi sobrina. Ok. Entiendo que tienes 40 años, que Sí. tu esposo tiene 52. Sí. ¿Y cuántos años tienen juntos, casados? Nosotros tenemos juntos 12 años. 12 años. Te pregunto, ¿la hija tuya de 18 años es hija de él? No, es de mi primer matrimonio. Este es tu segundo matrimonio. Este es mi segundo matrimonio, correcto. ¿Cuántos hijos tiene de tu primer matrimonio? Uno solo, Una hembra de 18 años. correcto. Ok. ¿Y qué edad tendría actualmente tu primer marido? Tendría ahorita como unos 44, 45 años. O sea que es más joven que el actual. Sí, Ok. ¿Cuánto tiempo tuviste casada con él? alrededor de 9, 10 años. Ok, 10 años. Y con el actual tiene también 10 años. Tengo 12 años. 12 años. Ok. Esa es una edad donde comienza el peligro del matrimonio entre los 10 y los 20 años, término medio 15. Ya a esa edad muchas veces se piensa en la separación, en el divorcio. ¿Tú has comenzado a pensar en la separación? Es que de hecho, doctor, nosotros nos hemos separado ya anteriormente por causa de una infidelidad de parte de él. No me Pero digas la él fue razón, mi amor. ¿Perdón? No me digas la razón porque tú no la conoces. Ok. Tú te separaste anteriormente de él y ¿hace cuánto tiempo fue esa separación? Hace 5 años. Hace 5 años.
O sea, cuando tenías 8 años de casada. Exactamente. Fue la primera separación. Ok. ¿No te sorprendiste que yo te dijera que no me dijera la razón porque tú no la conoces? Sí, doctor. Porque tú conoces razones conscientes, Ajá. pero no conoces razones inconscientes. Tú me acabas de decir en un principio que tú eres una mujer que yo llamo tacamajaca. Yo no sé dónde sacaste eso. ¿Yo te he dicho a ti eso alguna vez? No, pero escucho cuando usted dice que son mujeres tacamajacas. Ok, lo que quiero decir es que son mujeres fuertes, directivas, autoritarias, mandamás y que tienen dificultad para no ser ganadores. Correcto. Entonces, Así lo entendí. eso de cuando digo que tienen dificultad para no ser ganadores, quiero decir que se adaptaron desde niño en una posición de rebeldía. Eso quiere decir que cuando tú eras una niña, tú eras una persona de carácter fuerte, que te gustaba dirigir, ganar y estar siempre en la cabeza. ¿Es así o no? Bueno, le digo la verdad, doctor, yo pequeña más bien fui una niña como sumisa, tranquila. Esa edad, ese carácter fuerte me afloró ya después de cierta edad, después de mi adolescencia. Pues. Espérate un momentico. Ok, entiendo que cuando niña era más bien sumisa. Quiero que seas honesta al hacerte esta pregunta y tú responderla. Correcto. ¿Cuántas hermanas hembras tienes tú? Ninguna, yo soy la única hija hembra. ¿Y varones cuántos tienes? 2 varones, menores que yo. ¿De qué edad? Uno tiene 26 y otro tiene 23. 23. ¿El carácter de tus hermanos, es una pregunta nada más, es debilitado? No, son de carácter fuerte. Son de carácter fuerte. ¿Ellos son hermanos tuyos por parte padre y madre? No, nada más de madre. O sea que ellos son hijos de otro padre. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo vivieron ellos con ese padre de ellos? Todavía viven con ellos. ¿Por qué no viven con tu mamá? No, ellos viven con mis padres, con mi mamá, pues. Yo te hice una pregunta distinta. Yo te pregunté que cuántos años vivieron ellos con el padre de ellos. Todavía viven con ellos, doctor. Ellos no se han ido de la casa. Ellos viven bajo todavía el techo de mi mamá y su papá. O sea, lo que tú me quieres decir, tú eres la que no eres hija de ese señor. Exactamente. Tú eres hija de una primera relación de tu mamá. Eso es correcto. Ok. Y yo te pregunto, ¿el papá de tus hermanos es un hombre de carácter débil? No, de carácter muy fuerte. Muy fuerte. Eso quiere decir que de alguna manera ellos pelean mucho entre ellos. Sí, en cierta forma sí. ¿Por qué tú dices que en cierta forma sí? Porque hubo un momento, una temporada de ellos peleaban muchísimo. Y después ya, ¿cómo le digo? Desde que nacieron hasta la adolescencia, un poquito más, ellos fueron muy unidos. No, yo no me estoy refiriendo a tus hermanos. Me estoy refiriendo a tu mamá y a su esposo. No, sí, en cierta forma peleaban. Sí. En cierta forma peleaban, no, mi amorcito. Peleaban siempre, ¿sí o no? No de manera permanente, pero sí se presentaban ciertas discusiones. Se te salió la clase ahorita, por primera vez. Estabas frenándote para disimularlo. ¿Me comprendes? Sí, doctor. Estabas en una actitud manipulativa para que yo te viera buena, bien. Bueno, yo te veía bien de todos modos, también ahora que se te salió la clase. Más aún pienso que ahora que se te salió la clase, ha sido más auténtica. Y te veo mejor. ¿Me estás entendiendo? Sí, doctor. Ahora bien, hijita, te vuelvo a hacer la pregunta porque hay una pequeña confusión en mí por una información que tú me diste. Okay. Tú me diste una información que tu mamá era una mujer muy fuerte. Yo entendí que era el esposo de mi mamá. ¿Cómo dice?
Perdón, fui yo la que le entendí mal. Entendí que sí era el esposo de mi mamá, de mi mamá, que era de carácter fuerte. No, yo antes te había preguntado que si el carácter de tu mamá era fuerte. Bueno, le voy a explicar. Yo recuerdo así a mi mamá. Mi mamá al principio, cuando yo estaba pequeña, sí la recuerdo una mujer de carácter muy fuerte. Después ella volvió se fue como que se aplacó, se calmó, cambió su carácter. Eso quiere decir que el papá el papá de tus hermanos la dominó un poco a ella. Es cierto, sí, así lo veo yo. Ok, que ella se plegó a él de alguna manera, sintió que era más interesante eso. ¿Qué edad tiene tu mamá actualmente? 63 años. ¿Y tu padrastro? 58 años. 58, 60 años. Ok. Más o menos esa es la edad. Tú tienes un hermano de 26 años, o sea que ellos tienen juntos por lo menos 27 años. Sí, más o menos. Creo que de 27 a 30 años. No recuerdo exactamente el tiempo. Ok, entre 27 y 30 años. Eso quiere decir que ella tenía 40 años cuando comenzó a vivir con él. Correcto. O 46. No, menos. Tenía exactamente 38 años. 38 años. Entonces tiene mucho más de 27. Ok. Porque tenía 38 y tiene 63. Entonces tiene por lo menos 45 años con él, 47 años con él. Ok, está bien. Lo importante es ver que ella en ese tiempo bajó la guardia. Sí. Pero cuando tú eras niña tenía la guardia fuerte. Sí. Yo estaba preguntándote esto porque yo tenía que comprender de dónde tus hermanos sacaron el carácter. Porque hay dos formas de ellos sacar ese carácter. Que es que el papá era muy fuerte, algo despótico, algo tiránico, para que ellos tengan un carácter tan fuerte. Y la mamá, una persona muy sumisa, muy aguantadora. Pero no era eso la característica de tu mamá, porque tampoco es la tuya. No es congruente esa relación. Entonces yo pensé que tus hermanos eran carácter fuerte porque de alguna manera decidieron hacerse rebeldes con respecto a tu mamá. ¿Me estás comprendiendo? Sí, doctor, correcto. Y yo te pregunto, ¿ellos se hicieron rebeldes con respecto a tu mamá? No, contra su papá. Con respecto a su papá. Sí. Ok. ¿Y ellos a quién tratan mejor? ¿Al papá o a la mamá? A mi madre. Ok, de acuerdo. La rebeldía de ellos es con su papá. Sí. Bueno, entonces entiendo que tú tienes un carácter fuerte y aparentemente no sabes de dónde lo sacaste. Aunque tú recuerdas que cuando tú eras niña... Múltiples factores. ¿Cómo dice? Creo que sean de múltiples factores. Sí, por supuesto, siempre son múltiples factores. Pero hay uno que es fundamental. Y entonces yo te pregunto, si no fue de tu mamá, ¿de quién lo sacaste? Tú te criaste con ella, ¿no? Bueno, en cierta forma, sí, porque mi mamá era una mamá que trabajaba para dármelo todo a mí. Bueno, era la que me sostenía, pues era la proveedora. Y me criaba una señora que era como mi abuela. No era mi abuela consanguínea, pero era la persona que yo veía como con afinidad, pues que era como mi abuela, una señora que me crió, pues en cierta forma. Ella pasaba todo el día conmigo y mi madre pasaba por mí en las noches. Muy bien. Y esa señora, que era como tu abuela, tenía un carácter fuerte. No, era una mujer muy dulce. Muy dulce. Muy dulce. Si ella es una mujer muy dulce, sigo teniendo dificultad para ver de dónde sacaste tu carácter. Yo te hago una pregunta. Quiero que sea honesta.
Correcto. ¿Alguna vez en tu adolescencia tú decidiste, o antes de tu adolescencia, tú decidiste que nunca te gustaría parecerte a tu mamá? Sí, en mi adolescencia. ¿Cómo dice? En mi adolescencia. En tu adolescencia. ¿Y por qué no te querías parecer a ella? Porque mi mamá era una mujer muy dominante, muy maltratadora. ¿Te das cuenta que me estás diciendo todo lo opuesto a lo que me dijiste antes? Antes me había dicho que era muy dulce. No, mi abuelita. Pero mi mamá como tal, no. Pero antes, cuando estaba hablando de tus hermanos, me dijiste que tu padrastro era un hombre de carácter muy fuerte y que tu mamá era dulce, tranquila, llevadera. Pero fue después que lo conoció a él. Pero cuando a mi mamá le tocó criarme sola, porque yo soy hija de otra relación, cuando mi mamá me crió sola, sin mi papá, ella demostró ser una mujer muy fuerte. Ok, está bien. Hay como una especie de sándwich en tu vida. Una mamá muy fuerte y después una mamá muy impositiva, muy dominante, y en el medio una mamá que se plegó al marido y trató a los hijos con cariño y con amor. Bueno, por lo menos con mis hermanos fue así. Estoy hablando a sus hijos varones, a los hijos de su marido, con lo cual en esa casa había un conflicto muy grande que tú percibiste de niña, que había una preferencia de ella por los hijos varones. No sé lo que me quisiste decir. Yo te hice una pregunta. Tú percibiste que había una preferencia de ella por sus hijos varones. Bueno, más que por mis hermanos sentí que era por su pareja. Ok. Ahora me dices otra cosa que también es distinta, pero que es también valedero. Antes me dijiste que era muy dulce con tus hermanos y que ellos tenían más rebeldía con el papá porque el papá era muy duro. Sí. Ajá. Eso me hace pensar que lo que me dijiste antes, que ella era muy dulce con ellos, ahora no es dulce con ellos tampoco. No, sigue siendo, ella sigue siendo así con tus. Entonces, si era dulce con ellos y contigo fue muy despótica, entonces tenía una preferencia por ellos. Sí. Entonces quiero que te des cuenta, porque si no, estás en el aire sin saber. Te das cuenta porque yo te dije al principio que no me dijeras por qué tú eras así, porque tú no lo sabías. Ok, tienes razón. Ahora fíjate que hay un doble conflicto en tu cabecita. Es un doble problema. Por un lado, tiene una rivalidad con tus hermanos. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Por otro lado, tienes una agresión hacia la pareja. Ajá. ¿Por qué? Porque esa pareja de tu mamá te excluyó a ti. O sea, la pareja de tu mamá no llamo yo a tu padrastro. La pareja de tu mamá es tu mamá y tu padrastro. Es una relación de pareja excluyente de ti. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Eso te va a llevar a ti a una dificultad muy grande para relacionarte con los hombres. Pues primero vas a atacar a los hombres por la rivalidad con tus hermanos varones. Segundo, vas a atacar a los hombres por la prohibición de pareja. ¿Me estás comprendiendo? Sí. Y hay otro conflicto mayor, pienso yo. Tú me dirás si es o no es así. Hay una dificultad en ti para alcanzar el orgasmo. Algunas veces. Bueno, mi amorcito, si es algunas veces, hay la dificultad. Claro. Te voy a decir por qué. No, claro no. Es muy oscuro. Te voy a decir por qué. Porque las veces que lo alcanza es porque tu esposo se aguanta para que lo alcances. ¿Me estás entendiendo? Sí. Y las veces que no lo alcanza es porque ya no se puede aguantar. ¿Me comprendes? Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Lo mismo pasaba con tu primer esposo? Sí. ¿O con tu primer esposo
tenías más dificultad? Ay, la verdad no me gustaba ni que me tocara. ¿Cómo dice? Que siendo sincera y honesta, no me gustaba ni que me tocara. Nosotros casi no teníamos relaciones sexuales. Exacto, era más dificultad. Era un rechazo total. Sí, ¿Me estás entendiendo? sí. Entonces fíjate dónde va el asunto. Y todo lo que tienes que ver y todo lo que tienes que resolver. Porque cuando tienes una provisión de pareja y una dificultad para que te tocara tu primer marido, eso quiere decir que hay una profunda rabia hacia el contacto físico. A ti nunca te ha gustado que te toquen. ¿Me equivoco o es así? Le voy a ser honesta, doctor. ¿Cómo? Le voy a ser muy honesta. Estas cosas casi yo nunca se lo comento a nadie, pero en vista de que yo quiero sanarme, yo fui abusada sexualmente cuando yo tenía la edad de 4 años. Eso no tiene importancia ahorita, en este momento. En este momento la importancia es otra cosa distinta. Yo te dije que a ti nunca te gustaba que te tocaran. No, muy poco. Ok, y tú rechazabas el contacto físico. ¿Me comprendes? Sí, ¿Era así, sí o no? sí, sí, sí. Ok, yo puedo entender, no pasé por alto lo del abuso, pero quiero señalarte que esa no es la razón de tu dificultad en el contacto físico tuyo, en tu relación de pareja y en tu sentir físico, y quiero decir sexual. La dificultad está en que cuando tú eras una niña, una bebé, tú no tenías una madre que te daba amor, que te daba ternura, que te tocaba, que te acariciaba. A ti te medio salvó la abuelita que te cuidaba, que era una extraña, pero que era muy dulce, como tú dijiste. Si no hubiera sido por esa abuelita, nunca hubieras tenido la posibilidad de sentir el disfrute del contacto físico. Pero cuando tu mamá te llegaba, te tocaba, tú la veías con cierta molestia y rabia porque era una madre abandonante. No porque ella fuera mala, sino porque, como tú dices, ella tenía que ir a trabajar para mantenerte. Claro. ¿Me entiendes? Pero independientemente de eso, la niña no puede ver eso. Una niña de esa edad, lo que sabe es que su mamá no está, que no le da afecto, que no le da ternura, y cuando viene el marido, prefiere al marido, y cuando vienen los hermanos, prefiere a los hermanos. Estaba planteándote el hecho de que para mí era más importante, mucho más grave, el antecedente tuyo de la falta de ternura de tu mamá y de la falta de contacto de tu mamá, porque pobrecita, ella no tiene la culpa, pero fue una mamá abandonante porque tuvo que trabajar para mantenerte. ¿Me comprendes? Y entonces, pero después que ella se casa con el marido, ella hace una luna de miel con su marido y te deja a ti a un lado. Y bueno, doctor, y disculpe que lo interrumpa, pero una información que me parece quizás importante, ¿no? Yo, de hecho, a los 15 años me tuve que ir de mi casa por esa misma situación. bueno, ya lo entiendo, hijita. Cualquier cosa puede pasar contigo. Por esa situación, por ese desafecto, por esa falta de ternura, por esa falta de amor. Estoy hablando amor ágape. El amor de Dios es un amor ágape. ¿Tú eres cristiana? Sí. Ok, entonces tú sabes lo que es el amor ágape, y si no lo sabes puedes leerlo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13. Okay. Ahí está la característica del amor de Dios, que es un amor ágape, y que hablan ahí de la preeminencia del amor. Ahora, esa falta de amor ágape va a dar una carencia de protección. Un padre que no tiene la capacidad de dar amor ágape no da protección al hijo. Y una falta de protección lo lleva a una división, a una separación, como cuando tú vas por una carretera y te encuentras de golpe que la carretera se bifurca en dos y tú no hay ninguna demarcación, no hay quien diga cuál es el camino, a dónde va un camino, a dónde va el otro camino. Entonces tú tienes que escoger uno de los dos caminos, porque tienes que hacer algo. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí.
Entonces el niño coge uno de los dos caminos cuando llega alrededor de los 9 meses y se encuentra en una situación de falta de protección. Digo falta de protección porque tiene una vivencia de que va a morir. Un niño pequeño de cualquier edad, fíjate que dije cualquier edad para referirme incluso de días de nacido, incluso de los primeros 3 días de nacido, no tiene el amor ágape, que en ese caso de los 3 primeros días es de la mamá, después de los 45 días puede ser de los dos, pero hasta los 9 meses la figura para él más importante es su mamá. Entonces él se da cuenta en ese tiempo, cuando la mamá tiene una relativa relación agradable con esa persona, con ese niñito, se da cuenta que él y su mamá son 2 personas distintas. A los 9 meses el niño se da cuenta de eso, porque a los 9 meses es que él comienza a incorporar en su adulto, en su pequeño profesor, en su adulto del niño, comienza a incorporar que muchas veces la necesita y no la tiene, y cuando la necesita y no la tiene una vivencia que va a morir, porque es una descalificación. Cuando hay una descalificación a cualquier persona, la persona siente que va a morir, se siente mal. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes, hija? Sí, sí le comprendo. Y en ese momento, a los 9 meses, fíjate tú, 9 meses de nacido, el niño tiene una disyuntiva. ¿Cuál de los dos caminos agarro? O cojo el camino de ganar, peleando, o cojo el camino de perder, sujetándome con miedo, con angustia, con confusión, con inadecuación. ¿Entiendes eso? Sí, sí lo comprendo. Entonces, o me hago rebelde o me hago sumiso. Entonces, bueno, tú seguiste tratando, batallando porque tuviste una abuela postiza que te daba más cariño que la misma mamá. Pero cuando ella se une a otro hombre, tú sientes que tú te quedas relegada a un lado y me reconfirmas ahorita que a los 15 años o a los 18 años te fuiste de tu casa. A los 15 años me tuve que ir. Ok, muy bien. Fíjate que ni te pregunto por qué tuviste que irte, pero lo que quería hacerte comprender que eso de lo cual ya te hablé, de tus primeros años de vida, cuando digo tus primeros años de vida quiero decir antes de los 4 años, es más importante que la situación del abuso sexual que hicieron con la niñita de 4 años. Ajá. Te voy a hacer una pregunta. ¿Esa niñita de 4 años fue acariciada o fue penetrada? Fue penetrada. Ah, bueno, si fue penetrada, hay una prohibición sexual que te aumenta la prohibición, porque es terrorífico para una niñita eso. ¿Entiendes? Sí. Si no hubiera sido penetrada, te hubiera dado un permiso. Porque muchas veces los niños de 4 años, era lo que yo te quería decir, o de 5 años, busca el contacto él mismo, porque lo necesita. ¿Me estás entendiendo? Sí. Ese contacto no es sexual. Ese contacto es un contacto de afecto, de ternura, de amor. No tiene nada que ver el sexo con eso. Pero la gente grande puede confundirse y creer que es sexual, cuando realmente no es sexual. Cuando el niño es en esa forma abusado, porque la condición del adulto es darle protección, pero como lo hace para su propia satisfacción, es abusado, entonces el niño en ese momento se siente bien y se siente tranquilo, pero cuando más adelante comprende el alcance de lo que pasó, tiene comprensión de que hay una sexualidad en el medio, digo más adelante porque en algún momento pudieron haberle metido culpa, que eso no se toca, que eso no es esto, y ahí viene la prohibición. La prohibición no viene cuando es acariciado, la prohibición viene cuando hay algo muy fuerte que le hace daño, como la culpa, como la crítica, como pegarle porque se tocó. ¿Entiendes eso? Sí. O en el caso extremo, como pasó contigo, una penetración a esa niña es una barbaridad. Simplemente una barbaridad. Eso te da una dificultad para sentir. Y es muy extraño que hayas podido sentir. Por eso, en tu primer esposo, tú no querías ni que te tocara. La culpa no está en él.
La culpa está en la experiencia infantil del maltrato tan bestial que significó para una niña de 4 años un abuso de semejante. ¿Me estás entendiendo? Sí, doctor, clarito. Bueno, entonces, pero si no hubiera sido esa penetración, en lugar de una prohibición, te hubieran dado un permiso. Lo hubieras estado buscando repetitivamente y te pudo haber llevado incluso a la promiscuidad. Así es. Cuando tú me dices, así es porque tú sentiste que algo te llevó a esa conducta. No, sí, yo decía que... Te hice una pregunta y quiero que sea directa. Cuando me dice así es que tú sentiste que en algún momento de tu vida, de tu juventud, de tu pubertad, tú te sentiste impulsada a una conducta de promiscuidad. Sí, pero sabes, siempre está bien. Los prejuicios. Está bien con eso. Sí, pero siempre los prejuicios. Está bien con eso. Es porque te lo pregunté por una razón sencilla. Ajá. Para decirte que esa sensación tuya de la promiscuidad no era realmente una promiscuidad. Era tu necesidad infantil de ser tocada, de ser acariciada con amor ágape. No era una necesidad sexual, es una necesidad infantil, de ternura, de contacto físico, de besos, de amor, que los padres tienen que entender que tienen que darle a los hijos, porque si no esa carencia está allí. Y cuando aparece a los 9 años la actividad hormonal, que ahora la actividad hormonal sí lo impulsa a lo sexual, te estoy hablando después de los 9 años, ahora el impulso hormonal la lleva al contacto físico, pero no por la necesidad sexual, sino por la necesidad de ternura antigua. ¿Tú me estás comprendiendo? Sí, sí, ya ahora lo entiendo con mayor claridad. ¿Cómo dice? Que ahora entiendo con mayor claridad. Claro, mi amorcito, era una necesidad de ternura, de protección, de amor. Tú nunca fuiste protegida. Y aunque no lo crea, doctor, yo todavía sigo sintiendo esa necesidad. Bueno, mi amorcito, la vas a seguir sintiendo hasta que te mueras, si no la cambias en un proceso de reprogramación de vida. ¿Me estás entendiendo? Sí. Yo te sugiero que trates de ver la página que yo tengo en internet, en YouTube. En YouTube hay una página donde están las conferencias que yo doy todos los martes a las 11 de la mañana en el local de la iglesia de Alcance Victoria. Esas conferencias, ellas por sí solas ya son una aproximación, una experiencia que le permite comprender a las personas la necesidad de cosas que tiene que reprogramar. ¿Me comprendes? Sí. Si tú te metes en YouTube de Ere Belmonte, reprogramación de vida, y haces clic en donde dice reprogramación de vida, te aparecen todas las conferencias en orden. Si no haces clic donde dice reprogramación de vida, te aparecen las conferencias en desorden según el orden de visita. Okay. Entonces tienes que hacer clic donde dice reprogramación de vida. YouTube de Ere Belmonte, reprogramación de vida. Y al mismo tiempo puedes meterte en la página de internet que yo tengo, que es la www.alternativasdebelmonte.com. Allí vas a encontrar programas de estos desde el año 2007. Okay. Y entonces hay muchísimos programas, muchísimos. Deberían haber más de 500, pero bueno, no sé cuántos hay porque yo nunca me he metido allí. Entonces es importante que te des cuenta que necesitas reprogramar eso. ¿Me estás entendiendo? Sí. Es para ti sumamente importante eso. Necesitas resolverlo. Te voy a pasar con la doctora Ana María Picón, que ella está aquí conmigo y te va a dar respuesta a algunas cosas que tú planteaste, aun cuando es posible que te haga algunas preguntas, porque ella no oyó el comienzo del programa. Okay. Mira, mi bella, la niña antes de los 4 años, recién nacida, como te estaba diciendo el doctor, necesita un contacto físico de ternura y de amor. Cuando mamá no da ese contacto físico, se crea una sensación en el cuerpo de dolor, de ardor para pedir el contacto.
El sistema nervioso busca una alarma para recibir el contacto. Cuando el sistema nervioso busca esa alarma y llora el bebé para pedir el contacto y el bebé no lo recibe, le queda grabado en su cuerpo que la existencia, el contacto, es dolor. Porque no puede vivir ni sobrevivir un niño que no es tocado. ¿Ok? Entonces fíjate, un niño pequeño en algún momento ha sido tocado porque le tienen que dar el tetero, lo tienen que cambiar, pero necesita más. Necesita esa ternura de que lo miren bonito y le acaricien todo su cuerpecito. Necesita que le sonrían y lo toquen. Entonces un niñito siempre va a estar, si no tiene una madre que lo tocó, que lo abrazó, que lo acarició, y tiene una madre que además lo deja solo en lugares inadecuados o lo deja cuidando con personas inadecuadas, ese niñito con su necesidad de contacto se va a acercar a personas, y personas adultas malintencionadas pues se van a aprovechar de la necesidad de contacto del niño. Entonces el doctor te explicó claramente esa parte. La niña buscaba ternura, buscaba contacto y fue traicionada, fue engañada. Pero aparte de eso, ya traía un dolor en su cuerpecito, una necesidad de contacto, que es el que se ve en tu primer matrimonio, donde no toleras que te toquen. ¿Por qué? Porque lo primero que sale a la memoria del adulto cuando empieza un contacto continuo es la memoria de dolor que quedó grabada en el niño pequeño, en el bebé. Entonces hay que atravesar esa memoria de dolor para poder recuperar la capacidad del cuerpo de sentir la suavidad de la ternura. Tú ahora en tu segundo matrimonio, puede ser que tu esposo sea más tranquilo, no sé cómo será, pero las cosas que han pasado tienen que ver con esa falta de contacto que tú tienes, con esa angustia donde tú pones distancia al contacto, donde no puedes entregarte en la relación por los dos motivos. El primero, que tu cuerpo no tolera un contacto porque la primera memoria que está allí es de rechazo y de dolor, y lo segundo porque ese dolor se confirmó a los 4 años. Entonces hay que sanar todas esas situaciones en ti para poder restablecer en ti la capacidad de acercamiento, la capacidad de recibir ternura, la capacidad de dar, para poder sanar tu relación de pareja. Entonces fíjate, muchas veces decimos, no, es que bueno, ya es la tercera vez, la cuarta vez, ¿qué pasa? Y lo he perdonado muchas veces, pero es que no estamos viendo qué parte que tengo que sanar yo. Entonces, siempre que hay un problema de pareja, hay 50 y 50 en lo que se aporta a esa relación. Entonces, si tú no sanas tu parte, tus 50, pues se van a repetir las situaciones. Si él sana su parte, sus 50, también va a ser más fácil que no se repita. Pero si tú no la sanas, vas a estar invitando constantemente a que se repita la situación de buscar en otro lado lo que no tiene en casa, que no es lo que debe ser, que no es lo que debe ser un hombre, pero el que no está maduro emocionalmente, sano emocionalmente, con capacidad de proveer, de comprender, de conducir, de amar, de dar amor ágape, de entender que no lo están rechazando a él, sino que es una angustia de la persona, entonces no va a poder tolerar esa situación constante de rechazo que hay en ti hacia la figura masculina. Y esa sensación de rechazo que tienes es justa, hija. Es justa por todo lo que pasó en tu infancia. Entonces no es solamente el rechazo a la figura masculina, sino también el rechazo al propio contacto del cuerpo por el dolor que está grabado allí, que hay que sanar. Y es muy importante que resuelvas eso para ti, para tu vida, porque eres una mujer joven, pero también para tu hijo, porque tu hijo ahorita tiene 7 años, todavía puedes tener un contacto con él, pero cuando tenga 12 años, 14 años, para ti vas a empezar a rechazarlo, si no has sanado el miedo que tienes al contacto masculino. ¿Comprendes, hija? Sí. Ok. Se nos fue el tiempo, pero quiero decirte algo que es importante. No olvides lo que yo te dije al principio. Tú tienes 12 años. Tu primera relación la rompiste antes de los 10 años, porque
había un conflicto mucho mayor. De alguna manera tu esposo te ayudó un poco a mejorar la posibilidad de sentir y darte cierta confianza, cierta seguridad, pero estás entre 10 y 20 años, término medio 15, ya tienes 12 años, no vayas a romper tu pareja, hija, no la vayas a romper, porque de alguna manera perdona todo lo que tengas que perdonar. Si Dios te perdonó a ti, si Dios perdonó a tu marido, ¿y quién eres tú para no perdonar a tu marido cuando Dios lo perdonó? Cuando Dios murió por el pecado que él haya cometido. Dios te bendiga, hijita, y puedes llamarme si quieres el próximo miércoles. El próximo miércoles a la misma hora de hoy, a la 1, puedes llamarnos y puedes seguir la conversación y podemos darte más ayuda. Ok, mi amor. El próximo miércoles, amén. El próximo miércoles a la 1 de la tarde. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Gracias, buen día. Bueno.